En Guadalajara, México, una enfermera llamada Alejandra decidió limpiar el cuarto de su hija después de 3 meses sin poder entrar. Rebeca había muerto y su madre no tenía fuerzas para tocar sus cosas. Pero mientras movía un espejo, algo brilló detrás del marco. Era una cámara pequeña, escondida perfectamente para grabar todo lo que pasaba en esa habitación. Alejandra no podía creer lo que veía. ¿Quién había puesto esa cámara ahí? ¿Qué había estado grabando durante meses? Cuando revisó las imágenes, descubrió algo que la dejó helada. Las grabaciones mostraban cosas terribles que habían pasado en ese cuarto mientras ella trabajaba. Secretos que nadie debía saber. Secretos que cambiarían todo lo que creía sobre la muerte de su hija. ¿Qué había capturado esa cámara oculta? ¿Por qué alguien espiaba a una niña de 17 años? La verdad que estaba a punto de descubrir era peor de lo que jamás imaginó. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Los servicios de emergencia recibieron la llamada a las 06:47 horas. En una casa de la colonia americana, el cuerpo sin vida de Rebeca Morales Vega, de 17 años, fue encontrado en su habitación por su madre, Alejandra Vega, enfermera del Hospital Civil. La escena inicial presentaba todos los elementos de un suicidio adolescente. Una nota manuscrita sobre el escritorio, evidencia de ingestión masiva de antidepresivos y una puerta cerrada desde el interior. El primer respondiente, el oficial Martínez, documentó una habitación ordenada con señales mínimas de alteración. La víctima vestía pijama, yacía sobre la cama en posición supina, sin signos de violencia externa. La nota, escrita con la letra característica de la adolescente, según confirmó posteriormente la madre, expresaba sentimientos de desesperanza profunda y una sensación de ser una carga para su familia. La investigación preliminar reveló que Rebeca había mostrado signos de depresión en los últimos 6 meses. Sus profesores en la preparatoria federal reportaron una notable disminución en su rendimiento académico y participación social. Compañeros de clase describieron a una joven anteriormente extrovertida que se había vuelto progresivamente retraída y silenciosa. La familia nuclear estaba compuesta por Alejandra, madre soltera durante 15 años, y su esposo Ricardo Morales, de 45 años, empleado en construcción con quien había contraído matrimonio 2 años antes. Ricardo se mostró cooperativo durante el interrogatorio inicial, describiendo a Rebeca como una niña difícil que había tenido problemas para aceptar su presencia en el hogar. El caso fue clasificado como suicidio y archivado después de 72 horas de investigación rutinaria. El funeral se realizó el 8 de marzo, con asistencia masiva de la comunidad escolar. Alejandra, devastada por la pérdida, recibió apoyo psicológico del hospital donde trabajaba. Ricardo se encargó de los trámites legales y funeral, mostrándose como un esposo solidario durante el proceso de duelo. La comunidad de la colonia americana se movilizó para apoyar a la familia, organizando colectas y servicios religiosos. Sin embargo, 3 meses después de cerrado el expediente, un descubrimiento casual en la habitación de la víctima revelaría una verdad siniestra que había permanecido oculta, transformando un aparente suicidio adolescente en uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Jalisco. Alejandra había evitado entrar a la habitación de su hija durante los 3 meses posteriores al funeral. El dolor era paralizante y cada objeto personal desencadenaba crisis de llanto incontrolables. Sin embargo, la presión económica la obligó a considerar rentar la habitación, lo que requería organizar las pertenencias de Rebeca y preparar el espacio. Durante el proceso de empacado, mientras retiraba fotografías del espejo del tocador, Alejandra notó un pequeño orificio en el marco posterior que no recordaba haber visto antes. Al investigar con mayor detenimiento, descubrió que el orificio alojaba una microcámara digital de última generación, perfectamente camuflada y conectada a una fuente de alimentación oculta detrás del mueble. El dispositivo de vigilancia había estado operando durante meses, equipado con capacidad de grabación nocturna y una tarjeta de memoria de 32 gigabytes. La cámara estaba estratégicamente posicionada para capturar la totalidad de la habitación, incluyendo la cama, el área de estudio y el vestidor.
Su instalación requería conocimiento técnico y acceso prolongado al cuarto. Alejandra experimentó una mezcla de horror y confusión al comprender las implicaciones del hallazgo. ¿Quién había instalado el sistema de vigilancia? ¿Cuánto tiempo llevaba operando? ¿Qué había registrado durante los meses previos a la muerte de Rebeca? La fecha de creación de los archivos indicaba que la cámara había estado activa desde enero de 2006, 2 meses antes del incidente. Con manos temblorosas y creciente ansiedad, Alejandra extrajo la tarjeta de memoria y se dirigió a la computadora familiar en la sala. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cuestionaría la versión oficial de los eventos, sino que revelaría una realidad perturbadora que había permanecido oculta durante meses. Los archivos de video contenían más de 200 horas de grabación, organizados cronológicamente desde enero hasta marzo de 2006. Al reproducir el primer archivo, Alejandra comenzó a descubrir una verdad que cambiaría para siempre su percepción de los últimos meses de vida de su hija y pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre las circunstancias de su muerte. Los archivos de video revelaron un patrón sistemático de invasión de privacidad que se había desarrollado durante meses. Las grabaciones mostraban claramente a Ricardo Morales entrando al cuarto de Rebeca durante las horas laborales de Alejandra, cuando la adolescente se encontraba sola en casa después de clases. Las primeras grabaciones, fechadas en enero de 2006, documentaban visitas aparentemente inocentes. Ricardo ingresaba bajo pretextos domésticos, revisar instalaciones eléctricas, verificar ventanas o realizar pequeñas reparaciones. Sin embargo, estas visitas se prolongaban más allá de lo necesario y su comportamiento mostraba una progresiva invasión del espacio personal de la menor. Para febrero, las grabaciones evidenciaron una escalada preocupante. Ricardo comenzó a hacer preguntas inapropiadas sobre la vida personal de Rebeca, sus relaciones sentimentales y sus actividades íntimas. Las cámaras capturaron momentos donde él tocaba el cabello de la adolescente, ponía sus manos en sus hombros de manera prolongada y se sentaba en su cama sin invitación. Las grabaciones más perturbadoras correspondían a las semanas previas a marzo. Ricardo había desarrollado un patrón de comportamiento cada vez más agresivo e invasivo. Se documentó cómo revisaba la ropa interior de Rebeca, tomaba fotografías de ella sin consentimiento mientras estudiaba y permanecía observándola dormir durante períodos prolongados. En múltiples ocasiones, las grabaciones capturaron la reacción de Rebeca ante estas intrusiones. La adolescente mostraba signos evidentes de incomodidad, ansiedad y miedo. Su lenguaje corporal reflejaba una tensión creciente, retrayéndose físicamente cuando Ricardo se acercaba y mostrando comportamientos evasivos. Las grabaciones también documentaron las técnicas de manipulación psicológica empleadas por Ricardo. Le recordaba constantemente a Rebeca que su madre era frágil emocionalmente y que revelaciones sobre su comportamiento podrían destruir la familia. Utilizaba chantaje emocional, sugiriendo que cualquier queja resultaría en conflictos familiares devastadores. Los últimos archivos de video, correspondientes a principios de marzo, mostraron a una Rebeca visiblemente alterada, con signos de depresión severa y comportamiento errático que coincidían con los testimonios escolares recolectados durante la investigación inicial. Motivada por las revelaciones de las grabaciones, Alejandra decidió examinar minuciosamente la habitación de su hija en busca de evidencia adicional. Bajo el colchón, en un espacio hueco creado entre los resortes, descubrió un cuaderno de pasta dura que Rebeca había mantenido como diario secreto durante los últimos 8 meses de su vida. El diario contenía 127 páginas de entradas manuscritas, fechadas desde septiembre de 2005 hasta marzo de 2006. Las primeras entradas describían la adaptación difícil a la presencia de Ricardo en el hogar familiar, sus esfuerzos por mantener una relación cordial y sus preocupaciones sobre los cambios en la dinámica familiar tras el matrimonio de su madre. Las entradas de diciembre de 2005 marcaron un cambio notable en el tono y contenido. Rebeca comenzó a documentar comportamientos extraños de Ricardo, su tendencia a aparecer inesperadamente en su habitación, comentarios inapropiados sobre su desarrollo físico y una atención excesiva hacia sus actividades personales.
Para enero de 2006, las entradas reflejaban una escalada en el comportamiento invasivo. Rebeca describió episodios donde Ricardo entraba a su habitación sin permiso, revisaba sus pertenencias personales y hacía preguntas sobre su vida íntima que la hacían sentir profundamente incómoda. Documentó también su creciente aislamiento social y su renuencia a traer amigos a casa. Las entradas más perturbadoras correspondían a febrero y marzo de 2006. Rebeca detalló incidentes específicos de contacto físico no deseado, fotografías tomadas sin consentimiento y amenazas veladas sobre las consecuencias de revelar estos comportamientos a su madre. Describió un estado de ansiedad constante y su sensación de estar atrapada en una situación imposible. La entrada del 15 de febrero contenía una revelación crucial. Rebeca había descubierto la cámara oculta en su habitación. Escribió sobre su horror al darse cuenta de que había estado siendo vigilada durante meses y su temor sobre qué podría hacer Ricardo con las grabaciones. Las últimas entradas, fechadas en los días previos a su muerte, mostraban a una adolescente en estado de desesperación absoluta. Rebeca expresaba su convicción de que la única manera de proteger a su madre del trauma de conocer la verdad era eliminar el problema de raíz. La entrada final, fechada el 3 de marzo, contenía una declaración que cambiaría completamente la percepción del caso. La última entrada del diario de Rebeca, fechada apenas horas antes de su muerte, contenía una revelación que transformaría completamente la naturaleza del caso. En una escritura temblorosa y manchada por lágrimas, Rebeca había documentado el descubrimiento que sellaría su destino y revelaría la verdadera causa de su desesperación. Rebeca describió cómo durante una búsqueda desesperada por encontrar la cámara que sabía existía, había descubierto no solo el dispositivo de vigilancia, sino también una colección de fotografías impresas escondidas en el closet de Ricardo. Las imágenes, tomadas durante meses, documentaban momentos íntimos de ella cambiándose de ropa, durmiendo y en estados de vulnerabilidad absoluta. Más devastador aún, Rebeca había encontrado evidencia de que Ricardo había estado distribuyendo estas imágenes. En la computadora de él, descubrió conversaciones en línea donde compartía las fotografías con desconocidos, describiendo fantasías sexuales explícitas sobre ella. Los mensajes revelaban una red de individuos con intereses similares y planes específicos para escalar el comportamiento abusivo. La entrada detallaba también el momento confrontativo donde Ricardo descubrió que ella había encontrado la evidencia. Lejos de mostrar remordimiento, él había escalado sus amenazas, advirtiéndole que cualquier revelación resultaría no solo en la destrucción emocional de su madre, sino en consecuencias físicas para ambas. Ricardo le había mostrado fotografías de otras víctimas anteriores, sugiriendo que este comportamiento no era nuevo y que tenía experiencia manejando situaciones problemáticas. Le explicó detalladamente cómo podría hacer que tanto ella como su madre desaparecieran si fuera necesario, presentando estas amenazas como consecuencias lógicas de la resistencia. En sus palabras finales, Rebeca expresaba su convicción de que su muerte sería interpretada como suicidio, liberando a su madre de la carga del conocimiento y eliminando a Ricardo de la ecuación al privarlo de su objetivo. Creía firmemente que su sacrificio protegería a Alejandra tanto del trauma emocional como del peligro físico. La entrada concluía con una disculpa dirigida a su madre y una expresión de esperanza de que algún día la verdad podría emerger sin causar el daño devastador que ella había tratado de prevenir. Esta revelación transformaba completamente la narrativa del caso, sugiriendo que lo que había sido catalogado como suicidio adolescente era en realidad el resultado directo de abuso sistemático y amenazas de muerte. Alejandra pasó la noche sin dormir, procesando las revelaciones del diario y las grabaciones. La magnitud del horror que había vivido su hija durante meses, mientras ella trabajaba sin sospechar nada, le causaba una mezcla devastadora de culpa, ira y determinación. Al amanecer había tomado una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Cuando Ricardo regresó del trabajo esa tarde, encontró a Alejandra sentada en la sala, con el diario abierto sobre la mesa de centro y la cámara oculta junto a él. Su expresión facial cambió instantáneamente al reconocer los objetos,
pasando de la sorpresa inicial a una máscara de cálculo frío que Alejandra nunca había visto antes. El silencio entre ellos se extendió durante varios minutos tensos. Ricardo evaluaba la situación, determinando qué sabía exactamente Alejandra y cuáles eran sus opciones. Finalmente, en lugar de negar o justificar sus acciones, adoptó una postura que reveló la verdadera naturaleza de su carácter. Ricardo confirmó tranquilamente que había estado monitoreando a Rebeca durante meses, pero presentó sus acciones como protección paternal necesaria. Alegó que la adolescente tenía comportamientos riesgosos que requerían supervisión constante y que las fotografías eran evidencia para futuras intervenciones familiares. Cuando Alejandra confrontó las amenazas documentadas en el diario, Ricardo escaló su narrativa. Admitió haber disciplinado a Rebeca por su comportamiento desafiante, pero insistió en que sus métodos habían sido apropiados dadas las circunstancias. Describió a la adolescente como manipuladora y mentirosa, sugiriendo que había distorsionado interacciones normales en su diario. La conversación tomó un giro siniestro cuando Alejandra mencionó las amenazas de muerte documentadas por Rebeca. En lugar de negarlas, Ricardo las confirmó como medidas necesarias para mantener el orden familiar. Explicó fríamente que había desarrollado estos métodos durante relaciones anteriores y que habían demostrado ser efectivos para manejar situaciones complicadas. Cuando Alejandra amenazó con contactar a las autoridades, Ricardo reveló la verdadera profundidad de su planificación. Le mostró copias de mensajes de texto enviados desde el teléfono de Rebeca en los días previos a su muerte, creando evidencia fabricada de pensamientos suicidas. También tenía acceso a la computadora donde había creado borradores de notas de suicidio, perfeccionando la narrativa hasta el día de la muerte. La revelación más devastadora llegó cuando Ricardo admitió casualmente que Rebeca no se había suicidado voluntariamente. Ricardo, percibiendo que ya no tenía nada que perder, decidió revelar completamente la verdad sobre los eventos del 4 de marzo. Su confesión, entregada con una frialdad perturbadora, transformó definitivamente el caso de suicidio adolescente en homicidio premeditado, con características particularmente siniestras. La noche del 3 de marzo, Ricardo había interceptado a Rebeca cuando ella intentaba salir de la casa, con evidencia que había recolectado contra él. La adolescente había planeado entregarle a su profesora de confianza las fotografías, copias de las amenazas escritas e información sobre la ubicación de la cámara oculta. Su intención era buscar ayuda profesional sin involucrar directamente a su madre. Ricardo describió cómo había persuadido a Rebeca de regresar a la casa, prometiéndole que resolverían la situación como familia. Una vez en el interior, la había forzado a su habitación donde había preparado una dosis letal de antidepresivos disueltos en una bebida. Cuando Rebeca se resistió, él había empleado fuerza física, evidencia de la cual había eliminado cuidadosamente antes de la llegada de los servicios de emergencia. El proceso de crear la escena del suicidio había sido meticulosamente planificado durante semanas. Ricardo había estudiado casos similares, consultado información médica sobre dosis letales y practicado la secuencia de eventos múltiples veces. Había creado la nota de suicidio usando muestras de la escritura de Rebeca obtenidas de sus tareas escolares, perfeccionando la imitación durante días. Ricardo reveló también que había manipulado la escena física para eliminar evidencia de lucha. Había limpiado rastros de sangre bajo las uñas de Rebeca, resultado de su resistencia, y había reorganizado la habitación para crear la apariencia de una muerte voluntaria y pacífica. Incluso había cronometrado su descubrimiento del cuerpo para coincidir con el regreso de Alejandra del trabajo. La confesión incluyó detalles sobre cómo había manipulado la investigación policial. Ricardo había proporcionado testimonios que apoyaban la narrativa del suicidio, había influido en las declaraciones de los compañeros de escuela y había eliminado evidencia comprometedora antes de la llegada de los investigadores. Su conocimiento de procedimientos policiales, adquirido durante empleos anteriores, le había permitido anticipar las líneas de investigación. Más perturbador aún, Ricardo admitió que había cometido crímenes similares en el pasado. Rebeca no había sido su primera víctima, y su matrimonio con Alejandra
había sido específicamente planificado para obtener acceso a la adolescente. Había desarrollado un patrón de comportamiento que incluía identificar madres solteras vulnerables, establecer relaciones aparentemente legítimas y posteriormente abusar de sus hijas. La confesión concluyó con Ricardo explicando que había conservado las grabaciones y evidencia como seguro contra futuras complicaciones, nunca anticipando que Alejandra descubriría su existencia 3 meses después del crimen. Después de completar su confesión, Ricardo adoptó una postura que reveló la profundidad de su sociopatía y su confianza en su capacidad de controlar la situación. Lejos de mostrar remordimiento o temor ante las consecuencias legales, presentó a Alejandra una propuesta que demostraba su creencia de que podría mantener el control incluso después de revelar la verdad. Ricardo explicó calmadamente que había anticipado la posibilidad de que la verdad emergiera eventualmente y había preparado medidas preventivas. Reveló que tenía evidencia fabricada que implicaría a Alejandra como cómplice en el abuso de Rebeca, incluyendo documentos forjados, fotografías manipuladas y testimonios de testigos falsos que había estado cultivando durante meses. La estrategia de Ricardo incluía una narrativa alternativa donde Alejandra había conocido y tolerado el abuso de su hija a cambio de estabilidad económica. Había creado evidencia de transferencias bancarias sospechosas, comunicaciones fabricadas y había establecido contactos que podrían testificar sobre conversaciones nunca ocurridas donde Alejandra supuestamente había expresado indiferencia hacia el bienestar de Rebeca. Ricardo presentó estas fabricaciones como evidencia que entregaría a las autoridades si Alejandra decidía reportar sus crímenes. Argumentó que la versión oficial del suicidio beneficiaba a ambos. Él evitaría consecuencias legales y ella evitaría ser procesada como cómplice. Describió esta situación como una asociación mutuamente beneficiosa que debían mantener indefinidamente. La propuesta incluía condiciones específicas para su convivencia futura. Alejandra debería continuar el matrimonio, mantener la apariencia de normalidad familiar y nunca volver a mencionar los eventos revelados. A cambio, Ricardo prometía que no habría más incidentes y que podrían vivir como una pareja normal una vez que hubieran superado esta dificultad temporal. Ricardo reforzó su propuesta con amenazas veladas sobre las consecuencias de no cooperar. Describió su red de contactos criminales, su experiencia eliminando evidencia comprometedora y su capacidad para crear problemas legales complejos para Alejandra. Sugirió que tenía recursos para hacer que ella desapareciera si la situación lo requería, presentando esta posibilidad como una opción que ambos deberían evitar. Para demostrar su seriedad, Ricardo reveló información personal sobre Alejandra que no debería haber conocido, detalles sobre sus rutinas laborales, información sobre sus colegas y conocimiento sobre sus movimientos diarios. Esta información sugería que había estado monitoreándola de la misma manera que había vigilado a Rebeca. La conversación concluyó con Ricardo estableciendo un plazo para la decisión de Alejandra. Tenía hasta medianoche para confirmar su cooperación, o él implementaría las medidas alternativas que había preparado. Alejandra se encontró atrapada en una situación aparentemente imposible, donde cada opción disponible parecía llevar a consecuencias devastadoras. La revelación de que Ricardo había asesinado a su hija, combinada con sus amenazas de implicarla como cómplice, creaba un dilema que desafiaba cualquier solución convencional. Durante las horas siguientes a la confesión, Alejandra evaluó desesperadamente sus alternativas. Contactar a las autoridades podría resultar en su propia incriminación a través de la evidencia fabricada que Ricardo había preparado. La complejidad de su situación legal, especialmente considerando que había vivido con el asesino durante meses después del crimen, proporcionaba credibilidad a las amenazas de él. Alejandra consideró la posibilidad de huir, pero Ricardo había demostrado conocimiento detallado sobre sus movimientos y recursos. Su red de contactos criminales, aunque no completamente verificada, representaba un riesgo real dada la sofisticación de sus crímenes anteriores. Además, huir podría interpretarse como admisión de culpabilidad en el sistema legal. La opción de cooperar con Ricardo parecía igualmente imposible. Continuar viviendo con el asesino de su hija
manteniendo una fachada de matrimonio normal, representaba una traición fundamental a la memoria de Rebeca. Sin embargo, Ricardo había demostrado su capacidad para la violencia letal y sus amenazas sobre más incidentes sugerían que la resistencia podría resultar en su propia muerte. Alejandra comenzó a desarrollar una estrategia desesperada que requería timing perfecto y considerable riesgo personal. Decidió aparentar cooperación con Ricardo mientras secretamente documentaba evidencia adicional que pudiera contradecir sus fabricaciones. Su plan incluía obtener una confesión grabada, fotografiar la evidencia que él había revelado y establecer contacto con las autoridades de manera que minimizara su propia exposición legal. El elemento más peligroso de su plan requería mantener la confianza de Ricardo mientras trabajaba activamente para incriminarlo. Cualquier sospecha de su parte podría desencadenar las medidas alternativas que había amenazado implementar. Alejandra tendría que actuar como la esposa sumisa que él esperaba mientras secretamente recolectaba evidencia para su eventual procesamiento. A medida que se acercaba la medianoche, Alejandra finalizó los detalles de su estrategia. Había identificado elementos específicos de la confesión de Ricardo que podrían verificarse independientemente. Había localizado evidencia física que él no había mencionado y había desarrollado un plan para contactar a las autoridades de manera que protegiera su propia posición legal. La implementación de su plan comenzaría inmediatamente después de confirmar su cooperación con Ricardo. A las 23:47 horas, Alejandra se acercó a Ricardo con una expresión de derrota calculada. Le comunicó su decisión de cooperar con su propuesta, aceptando mantener el silencio sobre los crímenes revelados a cambio de evitar las consecuencias legales que él había amenazado implementar. Ricardo recibió esta confirmación con satisfacción evidente, interpretándola como evidencia de su control exitoso sobre la situación. Para sellar su acuerdo, Ricardo insistió en que Alejandra destruyera físicamente la evidencia que había descubierto, el diario de Rebeca, las grabaciones de la cámara oculta y cualquier otro material comprometedor. Bajo su supervisión directa, ella aparentó eliminar estos elementos, aunque secretamente había creado copias que ocultó en una ubicación que Ricardo no conocía. Ricardo procedió a explicar las reglas específicas de su convivencia futura. Alejandra debería mantener sus rutinas normales, evitar comportamientos que pudieran generar sospechas en vecinos o colegas, y nunca volver a mencionar los eventos revelados. Cualquier desviación de estas expectativas resultaría en la implementación inmediata de las medidas punitivas que había descrito. Sin embargo, la aparente victoria de Ricardo fue interrumpida por un elemento que no había anticipado. Durante su confesión detallada, había revelado información sobre crímenes anteriores y víctimas en otras jurisdicciones. Esta información, que Alejandra había grabado secretamente usando un dispositivo oculto en su ropa, proporcionaba evidencia de múltiples homicidios que extendían su culpabilidad criminal mucho más allá del caso de Rebeca. A las 00:15 horas del 18 de junio, mientras Ricardo dormía confiado en su control de la situación, Alejandra implementó la fase final de su plan. Utilizando el teléfono de la casa, estableció contacto con la línea de emergencias, preparándose para entregar la evidencia que había recolectado y revelar la verdad sobre la muerte de su hija. Sin embargo, en el momento crítico de realizar la llamada, Ricardo despertó y la descubrió con el teléfono en la mano. Su reacción fue inmediata y violenta, confirmando las amenazas que había hecho sobre las consecuencias de la resistencia. El enfrentamiento físico que siguió resultó en la caída del teléfono al suelo, donde comenzó a sonar repetidamente. La llamada había sido iniciada, pero no completada. Los operadores de emergencia habían recibido una conexión parcial que indicaba una situación de peligro, pero sin información específica sobre la ubicación o naturaleza de la crisis. El teléfono, ahora en el suelo y fuera del alcance de ambos participantes en la lucha, continuaba sonando mientras los operadores intentaban establecer comunicación. El caso de Rebeca Morales Vega, que había comenzado como un aparente suicidio adolescente, había evolucionado hacia una situación de peligro inmediato para la única persona que conocía la verdad completa sobre los eventos del 4 de marzo de 2006. El desenlace de esta confrontación final
determinaría si la justicia finalmente prevalecería o si los crímenes de Ricardo permanecerían impunes para siempre. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.